Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días en este viernes 21 de agosto del 2015. Un saludo muy particular a todos nuestros auditores, a quienes nos escuchan a través de las radios que piensan y por supuesto también a quienes nos leen y escuchan en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. La conversación que vamos a establecer ahora es con un personaje que no necesita realmente de presentación. Vamos a conversar con el historiador Gabriel Salazar, profesor de nuestra Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia, desde luego, y yo diría que un hombre que es hijo de la educación pública. Estudió en el Liceo de Aplicación, estudió en la Universidad de Chile y también es necesario agregar que fue una de las víctimas de la represión durante la dictadura. Él fue un huésped, digámoslo así, de la Villa Grimaldi, de Tres Álamos. Enfrentó el exilio después en el Reino Unido y recién volvió a nuestro país en 1985. Debe ser de los historiadores más prolíficos de nuestro país, con una inmensa cantidad de publicaciones, inscritas, como se dice, en esta tendencia de la nueva historia social. Me imagino yo que será una tendencia nacional e internacional. Efectivamente. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Gabriel Salazar y la idea de conversar con Gabriel es un libro suyo de muy reciente aparición, un enorme libro, digamos que en la cual yo estaba leyendo incansablemente en los últimos días, de 1140 páginas, y que se llama La enervante levedad histórica de la clase política civil de nuestro país, naturalmente. Un libro de la colección Debate, Penguin, Random House en nuestro país, es un libro que ya está en las librerías y que tiene, bueno, y va a tener una importancia creciente porque la verdad que es un registro notable, muy bien documentado de lo que ha sido la historia política, podríamos decir, de nuestro país, de quienes realmente han sustentado la soberanía, quienes han mandado en estados vinculados al país y han, bueno, construido lo que se dice esta República de Chile. Como me imagino yo, como motivación del libro del profesor Gabriel Salazar, yo también registro como él esta cita textual de Eduardo Mate Pérez: nosotros, los dueños del capital y de la tierra, somos los dueños de Chile. Los demás, la masa, no importa. Gabriel Salazar en su libro recurre a esta cita. Yo creo que es muy ilustrativa realmente de lo que sucede y vamos a ver si sigue sucediendo en nuestro país. Bueno, bienvenido Gabriel a nuestra emisora y yo te diría que lo primero que me gustaría preguntarte es ¿en quiénes han radicado los destinos del país, la conducción del país durante nuestra historia republicana? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo conversando. Bueno, como dice ahí Eduardo Mate, los dueños del país han sido en ese tiempo los grandes terratenientes y los banqueros y los comerciantes, ¿no? Él estaba hablando en 1892, después que justamente los banqueros, los terratenientes y los comerciantes derribaron el gobierno constitucional y legítimo de José Manuel Balmaceda, ¿no? Y lo derribaron precisamente porque Balmaceda estaba tratando de imponer un programa de gobierno que no privilegiaba precisamente ni a los banqueros, ni a los comerciantes, ni a los terratenientes, sino más bien, podríamos decir así, a las fuerzas productivas del país, la clase trabajadora, los ciudadanos, etcétera, ¿no? Y ese proyecto de Balmaceda, que pasaba incluso por estatizar las ganancias que le dejaba al Estado la exportación de salitre, provocó la reacción de toda esta gente hasta derribarlo, obligarlo al suicidio y destruir más de 280 casas de familias que estaban vinculadas al gobierno, ¿no?, del presidente Balmaceda.
Entonces ellos dejaron en claro que eran los dueños del país, ¿no? Y de hecho habían sido los dueños del país desde 1829, cuando Diego Portales derribó los gobiernos legítimos mediante un golpe militar brutal, sanguinario, tan sanguinario como el de Pinochet, ¿no? Y desde esa fecha hasta el 91, quien gobernó el país fue la oligarquía compuesta de terratenientes, banqueros y comerciantes, ¿no? Nunca el país ha tenido una burguesía productiva, una élite productiva industrial que haya llegado al Estado. Este país siempre estuvo en el siglo XIX y sigue, ¿no? Controlado por comerciantes, hoy día se les llama dueños del retail, ¿verdad? El retail, un nombre elegante, por banqueros y por sus socios internacionales, que también es capital comercial, que también es capital financiero. Entonces son los que en Chile construyeron el Estado para sí mismos. Y al decir para sí mismos fueron excluyendo desde la partida la participación política de los que vencieron en la batalla del Ircay, que eran los que tenían un pensamiento democrático y liberal, excluyeron a los artesanos, excluyeron al bajo pueblo y no les dieron derechos políticos, ni en la teoría ni en la práctica, hasta por lo menos, diría yo, 1934-37. Entonces, durante más de 100 años, o alrededor de 100 años, esta oligarquía gobernó el país jugando como ella quería con el sistema electoral, manipulando las urnas para cambiar los votos, controlando con la policía precisamente los procesos de votación. Por eso que el segundo epígrafe de este libro es de otro aristócrata de ese tiempo, que dice, y en nuestras ilusiones políticas, dice él, no nos dimos cuenta que no teníamos verdaderos ciudadanos. Sí. Yo creo que esta es la clave del libro. Es la historia de una élite dirigente que gobernó para sí misma, que absolutamente usurpó la soberanía de los ciudadanos, ¿verdad? Y en el fondo evitaron que en Chile se desarrollara una ciudadanía realmente soberana. Y que hasta el día de hoy reconoce a Diego Portales como el forjador de la República. Sin duda, ¿no? Sin embargo, esta impresión con el correr de los años y los procesos políticos y sociales que hemos vivido después no ha cambiado. Incluso yo diría que mucha gente de corte progresista en este país sigue reconociendo en Portales la construcción de la República. ¿Cómo se explica esta situación? Pero no así en las bases sociales, ¿no? No, claro. La historia social, que es la disciplina que yo represento, entre otros historiadores que hay en Chile, ha estado denunciando precisamente esta oligarquía y algunos de sus próceres principales, ¿no? Que son presentados como si fueran demócratas o grandes estadistas, ¿no? Diego Portales, para empezar, no fue nunca demócrata, ¿no? Fue tan sanguinario como Pinochet en la persecución de los que fueron derrotados en la batalla del Ircay. Es un tirano. Sí, claro. De hecho, lo derribaron con la oficialidad del ejército, que en ese tiempo eran ciudadanos que deliberaban, derribaron a Portales a pretexto de que era un tirano. Y lo mataron, es el único tiranicidio que había en Chile, ¿no? Lo mataron, lo colgaron, en fin. Sin embargo, después la historia lo reivindicó de alguna forma, equivocadamente, de acuerdo a esta multiplicidad de testimonios que entrega tu libro al respecto. Sin embargo, hay algo que de la lectura del libro me surge como una gran duda, porque justamente tú dices, yo soy uno de los historiadores sociales que tiene este país, y se le reconoce también a este país una historia social muy importante. Se le reconoce en relación a otros países de América Latina haber sido un país que ha generado muchas instancias sociales, bueno, revueltas también, movilizaciones enormes que han acompañado toda nuestra historia. ¿Qué pasa que este movimiento social nunca ha podido entonces llegar al poder, ni tener expresión en ¿no? Quisiera terminar un poquitito el tema anterior, ¿no? De que te decía yo que está cambiando un poco eso. Porque la historia social ha estado denunciando que lo que se llaman grandes héroes de la patria han sido tiranos. O'Higgins, Portales, Manuel Montt, Alessandri, bueno, Pinochet, ¿no es cierto? Y como anécdota, he estado este último tiempo trabajando con algunos colegios, ¿no? Entonces estuve en Playa Ancha, por ejemplo, con un colegio que se llama Diego Portales, ¿no? Y ellos saben que yo he criticado ferozmente a este caballero y
Y ellos lo sabían de antes, no solo por mí, sino por otras cosas. Y están en la tarea de cambiarle el nombre al colegio. Claro, ¿no? y que habría que cambiar cantidades de calles, nombres Exacto. de edificios y otros en este país. Y me comunicaban ayer de Casa Blanca que los profesores también estaban con graves problemas porque se acerca el 18, ¿no? Entonces hay que hablar de O'Higgins. Sí. Y ellos ya no quieren hablar de O'Higgins, ¿no? Entonces hay que más bien tratar de alzar el prestigio y la fama de algunas personas que han sido realmente héroes democráticos. No estos señores que no han sido demócratas, ¿no? Bueno, y terminar que, un poco bueno, la y que idea tenemos, anterior. digamos, personajes Sí. notables al respecto, porque Sí. los Bilbao, los Lastarria y otros Claro. realmente son... Y sin ir más lejos, un Sí. Víctor Jara, una Violeta Sí. Parra, ¿no es cierto? Clotario Blest, etcétera. Por entre cierto, otros, por ¿no? cierto. Pero, ¿qué pasa? Te decía yo de que estos movimientos sociales no han logrado Sí, sí. expresión. Yo no sé si en la política, pero en el Estado, en el gobierno, no han logrado hacerse representar. Hay partidos que se han declarado obreros, pero el libro también tuyo es un relato magnífico de lo que ha ido pasando con los partidos, cómo los partidos se han ido desnaturalizando en su historia, en el poder, con su... Bueno, un Arturo Alessandri que aparece en un momento determinado como un progresista, como alguien que viene a ocuparse de los derechos del pueblo, sin embargo termina traicionando y haciendo también un gobierno sanguinario. ¿Qué le faltaba a los movimientos sociales para poder tener más expresión y hegemonía? Yo creo que en la historia de los movimientos sociales han habido como tres grandes etapas, ¿no? Una larga etapa del siglo XIX en que la clase popular, particularmente los más marginales, los peones de este tiempo, los rotos, ¿no es cierto?, etcétera, el pueblo mestizo, en otras palabras, luchó abiertamente contra el sistema, precisamente desde su exclusión, por la única forma que podía hacerlo, tomando lo que necesitaba para poder subsistir. Y tomar lo que necesitaba al paso significaba robar, asaltar, saquear, que para ellos era natural, porque si no hacían eso, no tenían cómo, porque no había un sistema de trabajo desarrollado que los incorporara al sistema central, digamos, ¿no? Entonces, su marginalidad, tenían que hacer eso. Y esa fue una lucha, si quieres llamarla prepolítica, pero una lucha que duró un siglo, que en el fondo es la lucha, si tú quieres, del bandolerismo social en contra de un sistema que los excluyó sistemáticamente, tal como dijo Eduardo Mate, ¿no? Y es una larga etapa, ¿no? Generalmente un poco ignorada, porque los estudios o los estudiosos del problema tienden a trabajar manifestaciones políticas formales a través de un partido, una ideología, elecciones, etcétera, apuntando a entrar al Estado. No, la masa popular durante mucho tiempo no intentó entrar al Estado. Además la excluían brutalmente. Entonces, una larga etapa. Pero hay una segunda etapa. Bueno, recordemos que también la historia de Chile es la historia de una seguidilla de masacres, ¿no es cierto?, practicadas desde los gobiernos para reprimir justamente la movilización social. Exactamente, porque esta especie de reacción bandolera del bajo pueblo fue de tal masividad y tan extensa en el tiempo que nunca la policía formal de ese tiempo pudo neutralizarla o eliminarla. Chile fue abrumado por este bandolerismo social. Por eso se creó el Cuerpo de Carabineros en 1927 como una policía nacional, militarizada, dependiente del Ministerio del Interior. Ahí recién comenzó eso. Por eso que la respuesta de la oligarquía frente a esta masa de gente rebelde fue la masacre, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Matar rotos no era problema, porque el ejército se formó matando mapuches en la frontera y después matando rotos, y en ambos casos impunemente. De ahí que su cultura institucional, como militares, es que en Chile hay enemigos internos, se les pueden matar porque son enemigos internos y no hay castigo porque eso es impune. Te saca un poco el objeto de este libro, que es Chile naturalmente, pero en la comparación, este pueblo con nuestro país en relación a otros países de América Latina, ¿no ha pasado el mismo fenómeno en todas partes? No exactamente, porque en otros países la población indígena no fue tan diezmada, salvo en las Antillas, ¿no? Y mantuvieron en gran parte su constitución como tal, o sea, la cultura indígena en Perú, Bolivia, México, que eso es muy potente en América Central. Y en esos países también la población mestiza constituyó pueblos y una cultura que a través de la artesanía
subsiste hasta el día de hoy. Hay pueblos enteros, tú sabes, ¿no es cierto? En México, América Central, que son de artesanos, ¿no? Etcétera. Pero en Chile no, porque la guerra de Arauco, que fue el único país donde el pueblo mapuche resistió 4 o 5 siglos, ¿no? a la invasión, que es un récord mundial, hubo un exterminio del pueblo mapuche, el pueblo indígena, y sus instituciones fueron erradicadas. Y el pueblo mestizo que lo reemplazó, como no tenía derecho, porque los españoles dictaron derecho para los indígenas, mapuche, y para los españoles, pero nada para los mestizos, porque eran hijos del pecado. Y tú no puedes construir un derecho positivo para los hijos del pecado. Entonces no tuvieron derecho. Por eso a los mestizos se les podía torturar, azotar, masacrar, hacer lo que quisieran con ellos impunemente. Entonces, por esa razón es que en Chile se dieron condiciones específicas. Tenemos un pueblo mestizo que al no tener derecho deambuló por el territorio, ¿sí?, como vagabundo o como asaltante a ambos lados de la cordillera, a ambos lados del río Biobío. Entonces, por eso es que esta gente no se la consideró nunca ni chilena, ni ciudadana, ni nada. Entonces no tenían derecho. De ahí la expresión típica de ese tiempo que está en todos los documentos, rotos sin Dios ni ley. Y al roto sin Dios ni ley tú lo puedes masacrar, violar sus mujeres, ocupar los cabros chicos como sirvientes, etcétera, sin problema. Entonces, por eso que en Chile la presencia de un bajo pueblo, un pueblo mestizo de estas características, es un caso especial. Eso explica la historia del robo, de las tomas, de los saqueos en este país. Y al revés, el miedo de la oligarquía al pueblo mestizo por el saqueo, ¿no? Y uno podría hacer toda la historia de la oligarquía chilena por un miedo cerval al saqueo, que le asalten la casa, le rompan sus esculturas, sus cosas. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta en la forma en que el pueblo chileno en general actúa. Tú ves hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hay una huelga formal y si hay mucho desorden, aparece el pueblo, bajo pueblo, y asalta y rompe y quiebra y saquea, ¿no? Hasta en los terremotos, sí, ¿no? Exactamente, aparece, estaba ¿no? pensando. Sí. Es un dato importante. Sí. Ahora, por supuesto que la burguesía ha generado su forma de expresión política, muchos partidos, pero también ha habido partidos de origen obrero, como se dice, el propio Partido Comunista lo quiso recabar, en fin, estas expresiones han tenido éxito en un momento determinado, han llegado a tener representación importante en el Parlamento y desde luego con Allende llegaron al poder. ¿Qué está faltando hoy para que este movimiento social que se vuelve a expresar con fuerza? Porque quiero incluir ahí las movilizaciones estudiantiles, que tú las citas muy bien en el libro, las expresiones de rebeldía en Aysén, en Punta Arenas, en Freirina y otros lugares que tú mismo analizas. ¿Qué está faltando ahora para que el movimiento social pueda tener más injerencia en la política? Si recordamos, yo planteé que hay 3 etapas en el desarrollo del movimiento popular en un sentido político, ¿no? La segunda es la más importante, ¿no? La segunda etapa, que es una etapa en que aparece un movimiento social ya no del bajo pueblo marginal, no del pueblo mestizo como tal, sino de aquellos sectores que, muy largo explicar esto, se constituyeron como artesanos en los suburbios de las ciudades, ¿no? Porque como no tenían de qué vivir, un gran número del pueblo mestizo se transformó, unos en campesinos, parecen los inquilinos, qué sé yo, otros en pisquineros y van a trabajar a las minas, pero un gran número se arranchó en los bordes de las ciudades como artesanos. Por tanto, una incipiente manufactura industrial, ¿no? Y fue muy masiva porque era la principal forma de sobrevivencia que tenía esta gente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que la oligarquía comercial de Santiago, de Portales, de Manuel Montt, qué sé yo, impidió el desarrollo de esta masa artesanal como digamos, como una protoburguesía industrial, ¿no? La frenó, la excluyó, la marginó, la persiguió militarmente, estallaron guerras civiles y la masacró. Entonces, ¿qué pasó con estos artesanos? No pudieron desarrollarse como burguesía industrial, tomaron techo. Pero entonces ellos se asociaron horizontalmente, formaron sociedades de socorros mutuos, ¿no? Y se fueron ayudando a través de un fondo social y estuvieron 100 años practicando cómo administrar bien el fondo social que ellos formaron con sus propios aportes.
y aprendieron a administrar fondos propios. Y aprender a administrar fondos propios, ¿no es cierto? Tú vas desarrollando una democracia participativa, ¿no es cierto? Vas desarrollando un sentido de autoeducación y vas desarrollando una capacidad política, un ejercicio de soberanía, puertas adentro, dentro de la sociedad mutual. Pero fueron 100 años de aprendizaje. Luis Emilio Recabarren fue el que transformó todo eso en un proyecto político, que aparece justamente por 1918, 19, 20, 21, hasta el 25. ¿Y qué es lo que pasó? Que mientras la oligarquía fracasaba en administrar bien los recursos del país y precipitaba al país en una tremenda crisis de pobreza y de subdesarrollo, estas pequeñas sociedades mutuales, que eran miles a comienzos del siglo XX, por el contrario, tenían una larga experiencia de haber administrado eficientemente sus fondos para poder autoeducarse, generando participación ciudadana, con incorporación de la mujer, incorporación de los niños, ¿no es cierto? Publicando periódicos, aparece el periodismo social en este periodo, y Recabarren, que transforma todo esto en un proyecto político. ¿Qué proyecto político? Si nosotros aprendimos a administrar nuestros recursos eficientemente en nuestra intimidad democrática, y la oligarquía ha fracasado en hacerlo en el país, entonces nosotros podemos gobernar. Ese fue el resultado. Y si podemos gobernar, podemos hacerlo a partir de nuestras propias organizaciones sociales o mancomunales, sin necesidad de intermediarios políticos. Por eso la Foch en 1919, cuando Recabarren consigue que la Foch asuma este proyecto, planteó, bueno, la Foch va a sustituir la oligarquía y va a gobernar ella como Foch. No dijo a través de partidos políticos. Entonces, lo que hizo Recabarren sobre esta cultura mutual que tuvo 100 años de desarrollo, en términos de capacidad de uso de recursos, lo que hizo fue desarrollar el sentido de soberanía, o si tú quieres, de poder popular, ¿no? Sí. Pero un poder popular complejo, ¿no? Por eso es que el movimiento de ese periodo no fue un movimiento peticionista, ni puramente protestante, ni de reclamo, ni de romper nada en las calles. Fue un movimiento que apuntó a proponer leyes para resolver el problema económico, leyes para resolver el problema educacional y, por último, una constitución política. Sí. Todo este movimiento llega a autoconvocarse una asamblea constituyente que orientó, digamos, el proceso constituyente a construir un Estado cuya tarea, un Estado con tarea específica, ¿no? Una tarea específica de desarrollar la producción, que es lo que el país necesitaba. Estamos hablando de la Constitución del 25, que Claro, se inspira pero en esto, pero que exactamente. no resultó. Claro, el centro. Movimiento Popular se convocó una asamblea constituyente propia Sí. y estableció los fundamentos que esperaba que tenía que tener el nuevo Estado. Claro. Pero viene Alessandri y lo traen de vuelta. Exacto. Ahí es muy largo explicar eso. El hombre se siente dictador, efectivamente se comporta como dictador y él redacta la Constitución en la práctica, ¿no? Del 25, que no era la que la masa popular y ciudadana quería, sino que era una simple reforma de la Constitución de Portales del 33, ¿no? Entonces lo que hizo Alessandri fue traicionar toda la voluntad ciudadana, todo el movimiento social, y después, que se llevó una historia larga, los altos oficiales del ejército, entre ellos Carlos Ibáñez del Campo, consolidan la Constitución del 25, se olvidan de la Constituyente Popular, se olvidan del Proyecto Popular, y luego el año 31, al dictar el Código del Trabajo del 31, obligan a los trabajadores a encerrarse en la lucha con el patrón por cuestiones económicas, de contrato laboral, y olvidar la acción política que tendría a construir el Estado por sí mismo, ¿no? Entonces, por esa razón, este gran movimiento social de esos años, con Recabarren a la cabeza, se pierde. Con el agregado que el bolchevismo en Chile se transformó en un partido comunista, ¿verdad?, que suscribió la Tercera Internacional, que les exigía obediencia absoluta, ¿no? Y desde entonces el Partido Comunista dejó de lado a Recabarren, lo desautorizó 5 veces y siguió la línea marcada por Moscú, que fue zigzagueante, ¿eh? Además, no fue de una sola línea. Sí.
Bueno, es una larga historia compleja. Yo mientras te escucho, Gabriel, estoy leyendo tu libro porque hay muchas cosas que se reproducen ahí, en que se entregan muchos detalles. Pero como yo soy periodista y tú eres historiador, yo tengo que traerte necesariamente en los últimos minutos de nuestra conversación al presente, donde después de... Saltémonos la dictadura y todo lo que pasó, y sabemos que pasó, pero en la postdictadura, bueno, después de varios años de inercia social, podríamos decir de alguna manera, estalla la movilización de los pingüinos, de los estudiantes universitarios, y todos estos focos de tensión que han surgido a lo largo de todo el país y que están siendo muy gravitantes, como también la nueva acción de los mapuches, el conflicto de la Araucanía. ¿Tú cómo estás observando esto? Porque también hay por ahí una mención, es decir, que lástima que los estudiantes que se destacaron como grandes líderes finalmente tuvieron la tentación de meterse en el sistema, postular al Congreso Nacional y estar ahí instalados sobre la base de pactos políticos, como sabemos que se produjeron. ¿Qué impresión te está dando este momento? Bueno, yo diría que ahí donde entra en acción la clase política como tal, ¿no? Porque la oligarquía durante 100 años anuló totalmente la ciudadanía, ¿no? La convirtió en, en un sirviente mano que lo usaba para allá y para acá y podía violar, ¿no? Por último, sus derechos civiles, ¿no? Pero Alessandri, al organizar el Estado en 1925, manteniendo el mismo tipo de Estado del 33, que era liberal, y al ser liberal, ¿qué significaba? Que la asociación de clases, y bloque en el poder, como se decía en otras épocas, ¿no? Era la oligarquía mercantil chilena librecambista, los comerciantes, ¿no? O los banqueros, con el capital extranjero, ¿te fijas? Lo que obligaba a la clase política civil a ser librecambista, no nacionalista, ni desarrollista, ni productivista, ni proteccionista, ni nada. Tenía que ser librecambista. Y el Estado que crea Alessandri el 25 era liberal, era librecambista, ¿no? Entonces, lo que viene después del 30 es que la ciudadanía siguió exigiendo desarrollo de la producción, industrialización, igualdad, educación, etc. Pero entonces los políticos liberales que siguieron controlando el Estado del 25, ¿no? Tenían que responder a la demanda ciudadana sí o sí, porque si no, no eran electos, ¿no? Pero desde un Estado liberal que le amarraba las manos. Porque dentro del Estado liberal está la derecha, el centro y la izquierda. Entonces, lo que la izquierda plantea tiene que transarla con el centro y con la derecha. Y la centro-derecha siempre ha sido mayoría. La política de los acuerdos. La política de los acuerdos. Por eso, los representantes del pueblo, la izquierda, pero la izquierda parlamentaria, ¿no? Que no es lo mismo que la izquierda social, ¿no? Claro, recogía las demandas del pueblo, las presentaba como proyecto, pero tenía que negociarlas con el centro y la derecha. Y al final, el producto de todo eso eran como el parto de los montes, como se diría, ¿no? Una cosa, un 20% con respecto a lo que se había prometido. Eso generó el descontento popular que siguió radicalizándose todo el tiempo y se llegó a hablar de nuevo, desde el año 67, del poder popular, como quien dice la soberanía popular, ¿no? Y el conflicto se plantea claramente en el año 72, ¿no? Después del Tancazo, el 73, después del Tancazo, 29 de junio, cuando salimos a desfilar en masa a las calles, ¿no? Y en la Plaza de Constitución en la noche empezamos a gritar ahí al presidente a cerrar el Congreso Nacional, ¿no? Y a instalar la Asamblea Popular. Es decir, dejémonos de Constitución, dejémonos de legalidad, establezcamos el poder popular y hagamos de alguna vez por toda la revolución. Pero Allende salió al balcón y ¿quién nos gritó de arriba? ¿No? Porque nos gritó cuando estábamos gritando eso nosotros, ¿no? Contrarrevolucionarios. La revolución la hace el gobierno, no ustedes, ¿no? Por tanto, se hace dentro de la ley. No se rompe la ley. Ahora, y ese es el drama. Porque acabo ahora, de escuchar de un político que dice, mire, el pueblo tiene todo el derecho a protestar y manifestarse, pero el gobierno... Solo protestar y manifestarse. Pero quien gobierna es el gobierno, dice. Exacto, ¿no? Sí. Y lo que ocurrió después, ¿no es cierto?, con Pinochet y la Constitución del 80, es que esta Constitución es más liberal aún que la del 25, ¿no? Y va acompañada de un código laboral, del plan laboral que le llaman, que es peor que el 31, ¿verdad? Porque el 31 por lo menos permitía contrato permanente para todo el mundo,
tú sabes, ¿no? Ujú. Pero este está pensado para mantener el subcontrato, el subempleo, ¿no es cierto?, etcétera. En este cuadro, Gabriel, nos quedan apenas un par de minutos. Tú te debes explicar muy bien por qué entonces hay un no gigantesco a la Asamblea Constituyente, a la posibilidad de que una asamblea como esa, representativa del pueblo, define una nueva Constitución. Claro. Y no ves que eso pueda revertirse en el corto plazo. Bueno, hay un hecho que es fundamental, yo creo. Es que la clase política civil, antigua oligarquía, como se le llamaba, y más antiguamente aristocracia castellano-vasca, ha perdido absolutamente su prestigio, su credibilidad, su confianza, su legitimidad. Porque todas las encuestas han estado indicando desde 1991 hasta hoy que ha perdido legitimidad y hoy día está alrededor del 95% de desprestigio y falta de credibilidad. O sea, es una crisis casi absoluta. Crisis institucional, como la llamamos también. Claro, pero es de la clase política y de rebote. Y de las instituciones. Claro, la Constitución del 80 y todas las instituciones que eso significa. Sí. Ese es un proceso que hay que tenerlo en cuenta, porque es irreversible y además es mundial. No Sí. es solo Chile. En todas Sí. partes la clase política ha perdido legitimidad. A mí me agrada escucharte porque a pesar de la secuencia de datos tan gigantesca de tu libro, se termina optimista esta lectura. O sea, estamos en condiciones hoy día probablemente de llegar a otro estadio en la vida política y social de nuestro país y económica, desde luego. Yo lo que me atrevo es a recomendarle a nuestros auditores con mucha fuerza este libro de Gabriel Salazar, con quien hemos estado conversando, La enervante levedad histórica de la clase política civil. Me contaba antes de entrar a estudio, Gabriel, que hay muchas cosas que dejó afuera de este libro de 1140 páginas, pero bueno, yo pienso que todavía yo te veo trabajar en la universidad con la misma insistencia de siempre y me imagino que vienen otras publicaciones que van a complementar este enorme y valioso estudio. Muchas gracias, Gabriel, por venir a nuestra radio y conversar un poco dentro de un tema que, bueno, es muy puntual dentro del libro, porque en realidad en el libro hay muchos aspectos interesantes como lo que ha pasado con los partidos políticos, un detalle de lo que está pasando con el movimiento social, la frustración constante en nuestra historia por las reacciones violentas de la oligarquía, de los militares, que es otro tema que falta en este libro. Pero en fin, yo confío en que tú nos vas a seguir aportando tan valiosamente al conocimiento de nuestra historia. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Juan Pablo.